Bienvenidos a Que Ruede. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Luis Germán Valdés Leaños. Soy conductor de este programa. Es una serie de capítulos en la que programa tras programa vamos a traer algún invitado que, así como yo, se quedó a en el sueño de poder ser futbolista profesional o poder consolidarnos dentro del ámbito profesional. El día de hoy me acompaña mi primer invitado, Miguel Ángel Valdés Leaños. Miguel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Muy bien. Si me lo permites, Miguel, voy a empezar un poco con lo que tú hiciste dentro del ámbito profesional, de lo que son yo creo que tus etapas más importantes en el fútbol, que creo yo fue Chivas cuando estabas joven a los 13 años más o menos. Después de ahí llegas a Ciudad Valles a una tercera división y posterior a eso llegas a San Luis a una sub-17. Todo esto, pues, fuerzas básicas de equipos profesionales. Eh, Creo que hay una etapa de tu vida que la veo que es la más primordial, que fue cuando decidiste tomar la, pues la oportunidad que se te estaba dando en Guadalajara, en una de las ciudades pues más importantes. Me gustaría que me platicaras un poco cómo es que llegas a esa gran ciudad, quién te ve, o cómo es que se te da la oportunidad, porque por lo que sé, eres nacido de un pueblo que se llama El Naranjo, San Luis Potosí. Entonces es un pueblo a 10 horas de distancia de Guadalajara. Sí me intriga un poco saber cómo es que se te dio la oportunidad en esa escuela. Este, Gracias primero que nada por la invitación. Este, y recordar un poco del pasado futbolístico. Y como bien comentaste que no se logró al final. Este, pero déjame empezar primero, recordando un poco de mi trayectoria en el fútbol de manera general, ¿no? ¿Ok? Este, y ya con eso vamos a entrar al tema de la escuela de las Chivas. Mi pasaje empecé a los 7 años en el Naranjo jugando fútbol. Jugué en un equipito que se llamaban los Pumitas. Ahí fueron mis inicios, ¿no? En el pueblo, y era un torneo pues local, ¿no? Ese mismo equipo, este, en un homenaje a mi abuelo don Germán Valdés, que en ese entonces había fallecido, le hicimos un homenaje jugando un partido contra un equipo de aquí de San Luis Potosí que se llamaba Pachuca 21 de marzo, me parece. Este, Ellos van al Naranjo. Jugamos un partido amistoso. Lo recuerdo bien, les ganamos 3-1 y tuve la oportunidad de meter un gol. Y poco después venimos aquí a San Luis Potosí a jugar contra ellos mismos, pero ahora ahí en la unidad deportiva 21 de marzo. Y, y volvemos a ganar 2-1. Este equipo de aquí de San Luis Potosí es formativo, era del Pachuca, y iban a muchos torneos, ¿no? Entonces, al vernos jugar, me invitan a mí y invitan a un amigo mío de ahí del Naranjo, se llama Arturo, a que nos sumemos a su equipo porque tenían próximos torneos importantes. Uno que fue en Victoria, y uno más que fue la Copa Chivas del 2006, en donde yo voy con ellos ahí a la Copa Chivas. Hacemos un buen torneo. Nos toca jugar uno de los 3 partidos contra el equipo de Chivas, precisamente.
era el equipo de la escuela de la Gigantera, de ahí de Verde Valle. El entrenador de ellos en ese entonces era Carlos Nápoles. Me toca hacer un muy buen partido ahí con ellos y con eso Carlos Nápoles se acerca con mi papá y le comenta que ve potencial en mí y que quiere invitarme a hacer una prueba en las instalaciones Todo esto ya de en la Verde Copa Valle. Chivas que fuiste reforzando, se podría decir, al equipo de Pachuca. Sí, es correcto. Fui. Vas, lo seleccionan ustedes dos, Arturo y a ti, van a Guadalajara, a la Copa Chivas. Arturo no acudió. ¿No acudió? El único que fui yo. Ok, Fui yo. Él por motivos personales él no fue. no quiso ir. No, el único que fui yo. Ujú. Ok, y cuando llegas allá, es un torneo, por lo que sé, de 3 partidos a etapa de grupos y después de eso, eliminación directa. Es correcto. Te tocó jugar contra ese equipo de Chivas. Sí. Y ahí es cuando se acercan y le dicen a tu papá, ¿quién es ese niño? O bueno, ¿de quién es ese hijo? Ujú. O cómo es que se acerca, o el entrenador le dice a tu papá, oye, No, se a tu chavo lo acercaron quieren. preguntando quién era yo. Con el entrenador y ya, no recuerdo muy bien cómo fue la situación, la verdad, pero se acercan con mi papá. Al final terminó mi papá con el entrenador y sucede El entrenador de esta ese cuestión. equipo. Sí, Ok, que era Carlos Nápoles, este, y le dice que si quiero hacer una prueba ahí con Chivas. con ellos exactamente pues mi padre me dice que si yo estaba interesado en hacer esa prueba, pues le dije que sí, pues Pero, era ¿y, una prueba nada más, ¿no? y sabías lo que pasaba si te decían que sí? O sea, ¿dimensionabas? No, O tú no, simplemente, no, pues sí quiero ir porque quiero jugar, porque así somos sí, todos de niños. Yo voy porque quiero jugar. es correcto, sí, No sabías a dónde te estabas metiendo. no lo sabía, no lo dimensionaba, era una prueba nada más a donde se supone iba a ir yo, ¿Y cuántos ¿no? días duró esa prueba? Más o menos fueron como 2 o 3 días, porque fueron entrenamientos con el equipo y demás. Y después de los entrenamientos, pues le dicen a mi padre que me puedo quedar, que ellos ven mucho potencial en mí. La escuela como tal no es fuerzas básicas, es una escuela formativa de donde sacan a los jugadores hacia las fuerzas básicas. Entonces, esa escuela tenía varias categorías. Dentro del mismo año, yo soy año 92, era la categoría selectiva, A, B, C y creo que llegaba hasta el D. Y esa es como una escuela que es formativa para muchos jugadores de Chivas. Sí, es correcto. Porque creo yo que en esa parte también estuvo el mismo Chicharito, ¿no? O Sí, uno de tantos, y bueno, a lo mejor tal vez me esté equivocando, a lo mejor ahí la producción puede ser que me corrija, pero sí, Chicharito estuvo en la misma escuela que estuvo Miguel, fue en la formativa, en el área formativa, o sea, ahí también se formó Chicharito, o sea, llegaste, tal vez no eran las básicas directamente, pero llegaste a una escuela que de ahí sacaban a sus. de ahí salieron muchos jugadores, incluso entre con los que yo jugué, incluso jugué contra ellos en ese partido, fue el hijo de Daniel Guzmán. Y ellos ya eran parte de Este, las básicas de Él Chivas. era parte de ese equipo del selectivo. Ah, ok, del selectivo. Él era parte del selectivo y también jugaba un sobrino de Vergara y algunos otros jugadores que salieron de ahí. De ahí mismo Cristian Álvarez, me parece, que también estaba en ese equipo. Y a mí me dicen, sí, sí se queda y se queda en el selectivo. O sea, a un paso de poder brincar A las básicas de a Chivas las ya. básicas de Chivas. Y a ti cuando llegan y mi papá te dice, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo ves? ¿Te quedas o no te quedas? O él te dijo, te vas a quedar. O sí te dio la pauta para decir, ¿quieres No, sí, quedarte o? siempre me dio la oportunidad a mí de elegir. Él nunca me impuso nada. Él me decía, pues tú toma la decisión, es tu decisión.
Obviamente nunca me dijo, no, no te quedes o me negó ni nada de eso. Me abrió la posibilidad de que yo decidiera. Fue 100% tuyo, el decir sí me quedo. Fue siempre 100% mío, sí, pero no lo dimensionaba. O sea, O sea, realmente tú decís, tenía 13 años y cuando a lo mejor 7 días, 6 días que ya había pasado los 3 días de prueba y demás, que ya era fin de semana y que ya era el momento de regresar al pueblo, al Naranjo, ahí es donde pues mi papá me dice, ¿te vas a quedar? o sea, tú en una semana llegas y juegas una Copa Chivas y a la siguiente semana ya te estás quedando a vivir a Guadalajara. Es correcto. Sí, así fue. Así de rápido te cambia todo Me cambió la vida por completo. Y sí hubo un punto en el que tú dices, híjole, no sé si se vienen quedarme. Mm. Ese punto, digo, es algo que al día de hoy todavía me lo sigo preguntando. No sé si fue la decisión correcta. Yo creo que sí, porque me ayudó a crecer como persona, me ayudó a crecer como futbolista y a valorar a la familia, porque pues imagínate a los 13 años ya no estar con tu familia es una decisión bien, bien complicada, aunque vivía ya con familia, con mi tío Caliche, con sus hijas, con mi tía, que siempre me trataron muy bien. Viví muy bien esos 2 años con ellos, pero pues no es lo mismo estar en tu pueblo, en tu casa, en tu propio cuarto. Allá llegué y dormía en un sillón, porque pues eran las condiciones en las que estábamos. Después mi tío rentó otra casa y ya, ya tenía mi cuarto y demás, pero en un inicio pues así me tocó vivir. Y obviamente sí pasaban los días y de repente llegaba la nostalgia Y y sí te llegaba la nostalgia de que sí, digo, sí, me sí, imagino, sí. si uno ya grande, cuando se va, le duele dejar a la familia. O sea, no me imagino de niño estar encerrado en tu cuarto en la noche y decir, puta madre, sí me siento bien Pues yo solo. que sé, hubiera querido tener cuarto para llorar a gusto, pero me tocaba llorar en el sillón. Entonces, pues sí, sí, claro que llegó y muchas veces, yo creo que las primeras semanas fueron las más duras. Y aprender, ¿no? Porque pues mi tío tenía su trabajo, mi tía, pues estaba al pendiente de la casa y a mí me tocaba andar en camión en Guadalajara. Yo hacía un trayecto de 2 horas para ir Para a ir a entrenar. entrenar. ¿Y de Tomaba 13 de dos 13 de camiones 13 años en ibas? 13 años, imagínate. Y luego de un pueblo donde pues ¿Y quién te enseñó a andar en camión? mi papá, O sea, antes de que te dejara o ya no, después ya después, porque los regresaron. primeros días o las primeras semanas mi tío me iba y me llevaba Ok. al, al entrenamiento y pues bueno, llegó el momento donde él ya no podía. Y entonces pues, mi papá un día tomó la decisión de déjame voy para Guadalajara, tengo que enseñar a este muchacho Acá a no que en ande en camión. camión, y sí, agarraba, no recuerdo si eran 2 o 3 camiones, pero hacía hora y media, 2 horas para ir a entrenar de ida y 2 horas, hora y media de regreso. O sea, la mayor parte yo creo que del tiempo me la pasaba más en el camión que entrenando. Pero nunca, tampoco nunca dejaste la escuela, seguías estudiando No, y siempre, siempre estudié. Es algo que mi padre siempre ha inculcado, que está bien que queramos perseguir el sueño de ser futbolista, pero el estudio siempre debe estar primero. y en esos puntos en los que pasaba el tiempo y tú entrenabas, o sea, a qué te abrazabas? O sea, ¿qué decías? No me puedo echar para atrás, o sea, ya estoy aquí, o sea, ¿qué Pues, decías? O sea, ¿cuál era esa motivación para ti para decir, sigo adelante? pues la motivación siempre fue que quería ser profesional, que quería jugar en estadios. Pues, yo veía a mi padre en periódicos, escuchaba, por ejemplo, que mis tíos hablaban de él cuando jugaba y que estaba en la radio y que metía goles y demás, y siempre fue profesional. Este, y yo decía, yo también quiero jugar algún día en estadios, yo también quiero debutar. Pues esa era la intención de todos, ¿no? Cuando Ujú. estamos chicos, eso es lo principal. La principal motivación es poder llegar a ser profesional. Y llegas
pasan el tiempo, pasa un año y medio, y nunca has visto así alguna posibilidad de decir, yo sigo aquí, aquí voy a formarme. Sí, sí, O sea, me ¿te tocó dieron ser, algún así como, tomaron ellos la iniciativa, o te dieron alguna esperanza de que, güey, espérate, no te vayas, o mira, sigue este mm, proceso y vamos a formarte para que seas no, es profesional? que no, eso no pasó. Lo que pasó es que yo fui campeón con el equipo varias veces, fui campeón goleador, este, tuve muchas oportunidades de hacer las cosas bien y las hice bien allá, pero llegó mi límite de edad. Esa escuela tiene el tope de los 15 años y si a los 15 años tú no estás en básicas, ya no hay cavidad para ti en la escuela. O sea, a los 15 se acaba. Si Sí, no, si el siguiente paso no te quieren, adiós. sí, es correcto. Si tú a los 15 años no estás en básicas, ya no hay más escuela formativa, pues ya es o estás en básicas o se acabó. ¿Y te hacen alguna última prueba para llegar a básicas o solo seleccionan No, algunos? no, ya, o sea, si tú te quedaste en selectivo, ya no hay, no, ya, ahí, ya es cada quien búsquele a donde le toca. O sea, ellos ven y sabes que este chavo, échamelo ya para las Sí, básicas. sí, O cuando sea, estás en selectivo te están viendo y obviamente si ven cualidades, pues te llaman a jugar a y, las y básicas. ya llega el punto en que te dicen, ya nomás. Bueno, no te dicen, simplemente no te escogen y por ende, pues tú sabes que no te vas a quedar ahí. Es correcto. Y de ahí pasas a otra parte. O sea, ahí mismo en Guadalajara le seguiste intentando ahí. No, en Porque, Guadalajara se abrieron muchas oportunidades, por lo mismo que te comento, o sea, bueno, me tocó estar con un muy buen entrenador que me exigió mucho y que yo creo que él fue uno de los más formativos en mi carrera futbolística, que fue Rodolfo Jáuregui. Con el paso del tiempo, que él era el entrenador de la selección y fue entrenador de la B y demás, y después se convirtió en el entrenador de la sub-17 de las Chivas y fue campeón. Incluso en algún torneo me lo llegué a encontrar y me recordaba todavía, yo ya grande, tenía ya 24, 25 años y nos encontramos y cómo estás y cómo te ha ido y demás y pues digo, el que me recuerde es porque algo, algo hiciste bien. algo hice bien y que él también lo recordaba. Y llega el punto en el que ya en Chivas te dice, no, no te quedas en Guadalajara. ¿Y cómo es que brincas ya a la tercera división de Valles? O sea, ¿por qué ya tomas la decisión de, ¿sabes qué? Vámonos de regreso, Sí, ahora es sí que de que donde vine. dentro de mi oportunidad que tuve ahí en Chivas, también me llamaron a hacer pruebas con Atlas, por ejemplo. Fui a hacer pruebas con Atlas también. Ahí también tuve la oportunidad de estar varios días. También conviví con algunos jugadores que también fueron profesionales, perdón, Ujú. y, y que pues siguen siéndolo, ¿no? Este, no me quedo tampoco en Atlas. Dentro del tema también me, me, bueno, más bien hago pruebas con el equipo de Pachuca en Ciudad Valles, este, dentro de esa etapa. Y en Ciudad Valles con Pachuca me escogen, me hacen una segunda prueba en San Luis Potosí, en la unidad deportiva universitaria, en la UDU, y me vuelven a escoger. Éramos 7 personas y ya Para iba Pachuca. para Pachuca, a la ciudad de los deportes y a la universidad, perdón, de los deportes. Y ya nunca me vuelven a llamar. O sea, te Entonces, quedaste en ese selectivo de 7. sí, Y les éramos quedaron en, siete quedaron en personas que, decirles, les vamos a hablar. sí, la clásica yo te marco, y nunca, Y le nunca marcaron, me imagino que recibí. le marcaron a los que tal vez sí quisieron o tal vez pasaron la prueba. No creo que a nadie le hayan marcado porque éramos 7 personas nada más. Estábamos hablando que éramos como 100 personas las que hicimos prueba. De esas 100 escogieron a 7. Si no me hablaron a mí, no le hablaron a los otros 6 tampoco. Eso es lo que yo quiero pensar o eso es lo que yo creo Ujú. porque pues no, nunca recibí yo
la y llamada. eso fue aquí en San Luis. Eso fue aquí en San Luis. Y luego, Y luego de ahí, mi papá se encuentra con Margarito Torres, que era entrenador de Ciudad Valles, de Oxitipa. Entonces, al encontrarse con él, mi padre le dice que a mí me acaban de regresar de Chivas, que si había la posibilidad de que pudiera hacer alguna prueba para que me vieran, y si les interesaba, pues me eligieran, y si no, no había ningún problema. Te digo, yo acababa de terminar la prueba con el equipo de Pachuca. Entonces, voy y hago prueba ahí a Ciudad Valles, y sí, la primera oportunidad, ahí sí fue un partido, y luego me dijeron, ¿sabes qué? Sí se queda. o sea, ahí sí jugas, o sea, fue como un interescuadra, se puede Sí. decir. Uh-huh. Pero también ibas acompañado de varios o tú llegaste a entrenar con el equipo para que te dieran chance, para que te vieran. No, yo no llegué con nadie, yo llegué solo, me metieron a jugar con los que ya estaban en el equipo, me vieron jugar y dijeron, sí, Sí, que sí, se sí quede. nos interesa que se quede. Pero eso ya en Ciudad Valles, ¿y ya Eso qué ya edad? ahí tenía 15 años de edad, ahí ya tenía 15 años, Y y obviamente para mí también representaba algo bien, porque regresaba cerca del pueblo y de mi familia. Y pues bueno, el tema con Márgaro, fue que él no duró mucho tiempo ahí en el equipo. ok, Aún y cuando él fue el que me escogió para quedarme, duró, no sé, a lo mejor alrededor de 6 meses. o Los sea, 6 meses que él estuvo, yo siempre jugué, siempre fui titular. Era menor, entonces pues, la verdad es que es algo que siempre le he agradecido, que también fue uno de los que más me impulsó. Y después, cuando se va él, también el equipo de Oxitipa fue de la familia Barrios, o era de la familia Barrios, y después se quedó uno de los hijos de entrenador y demás, y seguía jugando, siempre me dieron oportunidad, seguía jugando, y pues seguían las oportunidades, ¿no? que es esta, bueno, ahí tengo unas fotos que me pasaron, que es esta, cuando tú juegas con Oxitipa. Sí, Eso es ese que es recién llegando, no, es que ya creo que ya tenía como un año ahí, ya ahí en Oxitipa. y ya estaba consolidado ahí. Y se va el profe Mago, pero tú sigues jugando como quiera. Sí, sí, yo sigo jugando, y entre mi juego, o sea, en lo que seguí jugando, este, pues me va bien en cierto punto en el equipo, ¿no? Tenía muchos minutos jugados, participaba mucho en el equipo. ¿Crees que por la formación que tú tenías ahí con Chivas, o sea, sí veías la diferencia, la formación que se vivía acá en el pueblo? O sea, ¿veías algo así, alguna diferencia notoria o crees que era pues, lo mismo, nada más en otra ciudad? Pero, ¿te refieres a Oxitipa? Ajá, en Oxitipa, exactamente, en la tercera. Así de como, no sé, No, pues es que sí era algo bien diferente, porque allá no estaba jugando profesional, y ok, acá llego y sí juego profesional. Acá juego ya contra Fuerzas Básicas de Tigres, juego contra Orinegros, juego contra muchos equipos importantes. Me toca jugar en el Venustiano Carranza en Morelia. O sea, sí era mucho más competitivo ya el tema acá, porque pues obviamente ya estábamos en lo profesional. Yo tenía 15 años, jugaba contra jóvenes de 19, 20 años. que por ejemplo, si ahora sí te pregunto, por ejemplo, cuando tú regresas de Guadalajara, no creo que lo hayas visto como un retroceso. Porque No, sin embargo, ya, o sea, yo creo que, bueno, a mi punto de vista, porque yo lo hubiera visto así, creo yo, de hecho, pues brinco a lo que es el fútbol el fútbol profesional, profesional. O sea, simplemente Guadalajara fue un área formativa. Llega, o sea, no es un retroceso llegar a Valles, ¿no? porque llegas a una tercera división que es a nivel nacional. Bueno, primero es en zonas y ya después, si pasas, bueno, y eso es otra cosa, pero ya es una parte ya
yo creo que te da más nivel futbolístico. Es correcto. Sí, no es retroceso para nada, al contrario, creo que sí fue un avance para mí porque obviamente eso me daba más tablas para jugar fútbol y para lo que venía después para mí. Y tú sentías que todavía está el sueño vivo. O Sí, sea, tú claro, todavía lo sí, traías de que todavía puedo. O sí, sea, sí. todavía yo ahí en ese entonces yo tenía la mente muy fresca y quería más y venían oportunidades después, de 2 años de jugar ahí, me invitan a hacer pruebas en Tigres. En un partido justamente que jugamos en Ciudad Valles, contra las fuerzas básicas de Tigres, me toca marcar, recuerdo bien que ganamos 3-1. Marqué uno de los goles, el segundo, el 2-1, y luego di el pase para el 3-1. Y ahí me empezaron a seguir los visores de Tigres. Ok. Y ¿Y te invitan a hacer alguna prueba? sí, de ese seguimiento, en uno de mis últimos partidos con Oxitipa fuimos a jugar, creo que a Monterrey contra un equipo, si mal no recuerdo, se llamaba Brujas. Ahí cerca de Saltillo, me parece, no recuerdo muy bien la ciudad, y ahí estaba el visor de Tigres y se vuelven a acercar con mi papá. Estaba mi papá en las gradas, O sea, mi estaba, papá es el imán para los visores. sí, sí era el imán porque siempre se sentaba y ahí se acercaban con él y luego no le gusta mucho platicar, entonces, sí, siempre estaba, ahí con la gente y mi papá se acercó, bueno, eso es lo que él me contó, no sé si fue así o no, pero dice que él se acercó ahí con el visor, que no estaba jugando Tigre, estábamos jugando contra otro equipo de tercera división, y se acerca con el visor y le dice, oye, ¿y usted qué onda? Y dice, no, pues aquí ando viendo a un chavo. Y le dice, ¿y a quién anda viendo? No, pues al 9. Y mi papá se sorprende y dice, pues ese es mi hijo, ese es mi hijo. Dice, ¿a poco? No, pues que lo vimos allá en Valles, y por eso me dijeron que viniera acá a verlo. Este, y ahí está, y digo, casualmente ahí fue el contacto otra vez, y me voy a Suazua a las pruebas una Pero semana. ahí ya le había dicho adiós a Oxitipa. O No, sea, ahí, o sea, todavía estabas en el equipo todavía estaba en el equipo. y se planeaba seguir. O sea, tú planeabas como, o Sí, sea, independientemente si esa oportunidad estaba o no, tú planeabas seguir en sí Oxitipa. planeaba seguir, sí planeaba seguir en Oxitipa, pero se abrió la oportunidad y dije, pues, ¿por qué no? ¿En esas divisiones no se firma contratos o algo así? En tercera división no firmábamos contratos. Bueno, ahí en el pueblo no sé si yo creo que en los equipos, como Tigres, O sea, tú eras dueño de profesionales, tu sí. carta. Sí, yo Tú era decías, dueño de mi carta. si yo quiero mañana me presento a Tigres y le digo adiós, un ejemplo, ¿verdad? O sea, le digo adiós a Oxitipa. Y no Sí, pasaba nada. digo, al final creo que sí había un Como tema un ahí registro, entre ¿no? del registro, exactamente, pero pues ahí lo que el equipo de Xitipa quería era justo eso, que jugadores emigráramos a equipos importantes. Entonces, Y llegas a Tigres, a Suazo, te invitan que una semana, un estuve una día. semana ahí en la casa club del equipo. En ese entonces, de hecho, estaba uno de nuestros paisanos jugando ahí. Beto Acosta estaba ya jugando ahí con Tigres y yo me quedé ahí en la casa club. Estuve una semana y pasó lo mismo, digo, desafortunadamente Pero no se pudo, vas a un partido o una semana no, entrenando con el equipo al u- que te estaban una invitando. semana entrenando con el equipo y entrenamos hasta con jugadores de primera división. Me tocó a mí estar entrenando ahí con ellos, y no éramos muchos, no era como una prueba como las, las, Como las que las, te ajá. mencioné anteriormente, que eran hasta 100 personas. En ese éramos pocas personas, éramos como que ellos los seleccionaron y dijeron, vénganse, Ok. entrenen y ya vemos Si se si, quedan o si se no. quedan o no.
Y en su momento, pues sí, las cualidades estaban, pero ellos estaban buscando otros perfiles, así fue lo que comentaron. Ok. Entonces, pues no me quedé ahí. Y la cúspide, se podría decir, o el momento yo creo más importante fue cuando ya llegas a San Luis. Sí, Cuando pasas el proceso ya de Chivas, de Oxitipa, y es cuando ya viene San Luis. sí, pues de hecho, yo estando allá en la prueba en Tigres, escuchamos que Margarito Torres, que fue quien me llevó a mí hacia ¿Caballes? a Valles, eh, se encargó, más bien era ya el auxiliar de Merino, que era el entrenador de aquí de Sub-17 de San Luis. Entonces, al saber esto, pues mi padre se vuelve a comunicar con, con Mago Torres y Margarito nuevamente le dice a mi padre, sí que venga a hacer una prueba. Él no era el entrenador, era obvio, era el entrenador era Merino y quien tomaba las decisiones era Merino. Este, y recuerdo bien que pasó casi lo mismo como con Oxitipa. Llegué, entrené con los jugadores, me encontré con jugadores que en su momento jugué acá en el primer inicio en el equipo de Pachuca, Okay. que ya jugaban aquí en la sub-17, y me ponen a hacer pruebas, incluso el Memote, el Memo, el de Pumas ahorita, en conjunto con su hermano, estaban haciendo pruebas casi al mismo tiempo que yo, Con el San Luis. con el San Luis, con la sub-17. Este, y el profe Merino no quería a Memo, al Memote, porque estaba muy chico una, y dos, estaba muy chaparrito. Y solamente quería al hermano, que era Sí, creo que alto. ya terminó siendo el memote, güey. El Memote pues ya terminó más, El más chaparrito. alto, el chaparrito terminó siendo seleccionado nacional y demás, pero en su momento Merino dijo no, O sea, si yo nada más quiero yo no quiero a al él, hermano, o sea, no dice, quiso a los dos. no, solamente quería al hermano. Y el papá dijo no, si no se quedan los dos, no se queda ninguno. Entonces pues ahí dijeron pues se va a quedar entonces Miguel. Ok. Entonces, al ellos decir, ¿sabes qué? Ellos no, tú sí te quedas. Y ya, pues ahí empieza mi travesía en la sub-17. Que es que es como que las cosas que a veces creo yo que mucha gente por eso no llega. Por, por el ojo del entrenador. Sí, Porque digo, claro está ahí de que Merino dice, yo no quiero a él, no quiero al Memote, quiero al hermano. Yo no sé si el hermano haya jugado primera división. no jugó primera división. Y el que no le gustaba o el que no lo quería es el que termina siendo el más importante. Es correcto. De hecho, el Memote, pues se va a Pachuca y ahí es donde hace toda Es donde bueno, debuta, tengo creo, ¿no? entendido que ahí fue donde hizo toda su carrera. Y el hermano, pues ya creo que ya no, sí jugó, pero No como no él. sé si llegó a primera división o no, la verdad, sí le perdí la pista. Y ya llegas a San Luis, en San Luis, ¿cuánto tiempo estuviste aproximadamente? Estuve, 2 torneos. Jugaba muy poco, la verdad. Eso sí tengo que ser bien honesto, pero cada que jugaba, pues la verdad es que hacía las cosas bien, ¿no? Eh, con Merino eran temas un poco complicados. Tengo una muy buena amistad, pero pues no era yo De su parte de la agrado. formación que él ya traía. Él traía su equipo desde hace mucho tiempo y siento que ahí era. De hecho, mis amigos al día de hoy, que siguen siendo mis amigos, me recordaban y me decían, y hasta echamos carrilla, le digo, tú eras el capitán, güey, te hacía pomada, le digo, no, no veías ni el polvo y en los interescuadras y demás, pero pues bueno, cuando me ¿Y, daban la oportunidad siempre y, me hacía presente y ahí. tú crees que eso influye para que alguien sea jugador de primera Sí, división? Que el técnico, no tanto que te ponga el pie, pero simplemente pues no le gustas. O sea, y no vas a llegar porque, o bueno, o tienes esa limitante porque dices, no juego porque este güey no me pone. sí,
y también no, porque yo siento que también es mucha perseverancia y seguir insistiendo. Yo me cansé de los no, o sea, esa es mi realidad. Yo ya después de San Luis, de los 2 torneos y que llego al último partido, lo recuerdo muy bien, fue contra Querétaro, San Luis Querétaro, El el clásico del clásico, íbamos 57. perdiendo 1-0, me meten creo que al minuto 80 o el 75, no me acuerdo, y entro y meto gol y empatamos el partido y entra Romano, me acuerdo, ahí al vestidor y dice, todos ustedes de la sub-17 van a la sub-20. Y yo pues dije, no, pues Ya estoy ya ahí. estoy dentro Y de... sí, era el plan, ¿no? O sea, Ese continuar. era el plan, la continuación, y al poco rato llega Rangel y dicen, van para atrás todos. Se quedaron creo que 1 o 2 y a los demás nos dieron las gracias. Y ya en ese momento mi papá me decía, pues hay que buscarle, hay que seguir buscándole en otro lado. Y yo ya le dije, no, yo ya no, pa. Y ya me cansé, le dije, ya fui a Tigres, ya fui a Pachuca, ya fui a Chivas, estuve aquí en San Luis. Le dije, ¿cuántos más? Le digo, Tengo 6 años ya, deambulando por le todo. digo, le decía, no, ya. O sea, la verdad es que O sea, yo sé que por mis cualidades y creo que la capacidad que tenía en ese entonces, si yo hubiera tenido la, este, la perseverancia o el deseo de seguir continuando con eso, ujú. pues a lo mejor y lo hubiera logrado. Puede ser que me arrepiento un poco, O pero sea, ¿te arrepientes de no haberlo intentado todavía? sí. Hoy en día sí, pero en su momento era más mi decepción de decir que yo sentía que jugaba mucho más que otras personas y no me daban la oportunidad y entonces decía, pues ¿para qué? O sea, donde llegue va a ser lo mismo. O sea, donde llegue va a haber la gente que diga, tú no, porque tal vez no eres parte de mi formación. O sea, sí te quiero aquí, pero Pues no de su formación, bueno, sí de la formación, pero palanca, no lo sé, no sé cómo se manejaba el fútbol, no sé cómo se vivía en ese entonces, pero pues yo ya estaba cansado de los no. Yo ya estaba cansado de que si no había alguien dentro de el equipo a donde yo llegaba, pues no iba a ser escogido. Así fuera el mejor. Pocos casos que yo conozco han llegado y uno de los que te mencionaba pues es Beto. ujú. Beto Acosta, que me consta que no, yo no creo que haya tenido alguna palanca dentro del fútbol. Él te garantizo que sí llegó por méritos propios, pero de él no conozco a muchos que tengan esa misma suerte. Ok. Pues fíjate, mira, tengo 3 preguntas muy cortas, pero espero me las puedas contestar desde la sinceridad. La primera, ahorita que tú tienes un hijo, bueno, tienes 3 hijos. Si uno de ellos te dijera, el más grande te dijera, pap, me voy a ir a 8 horas de aquí, ¿tú lo dejarías? O sea, dejarías que, o sea, que te dijeran, ¿sabes qué? Que fuera el mismo caso que el tuyo, tal cual. ¿Sí le dirías quédate? Ay, Luis, O, haces preguntas muy difíciles. o sea, sí es difícil, o sea, Este, digo, porque ahorita ya lo ves del lado del papá, porque lo viste del lado del hijo. Y del hijo te dieron a ti la pauta de tu decide. Mira, no le diría que no. Creo que sí le daría la oportunidad. Este, pero digo, bajo mi experiencia, creo que es complicado. Y bueno, a lo mejor te diría, es más complicado porque yo venía de un pueblo Ok. y hay mucha diferencia porque yo del pueblo no podía ser profesional. Hoy en día nosotros vivimos en Toluca, entonces pues, ahí hay un equipo de primera división donde él puede desarrollarse y puede buscar la oportunidad, que si se la dan en otro lado y se tiene que ir, pues adelante. Eso sí, nunca le voy a cerrar las puertas. Si él quiere intentar y seguir y darle, al contrario, yo lo que sí le diría es no te desanimes por los no. O sea, eso es lo que ese es un consejo. No pasa, un no, no pasa nada. O No, 10 no, no pasa 10 nada. no pasa nada. A lo mejor vas a llegar
al punto donde sí le agrades a un entrenador, o donde sí te tomen en cuenta o X o Y. Porque yo Yo a creo, lo mejor en su momento no lo entendí. porque yo creo que muchos son falta de oportunidades también. O sea, falta de oportunidad de mostrarte, porque el otro día estaba platicando y con mi esposa y le decía, por ejemplo, un ejemplo, Mauro Lainez, que terminó siendo, y es un jugador de primera división, lo que tú quieras. Pero digo, o sea, él estuvo en el momento indicado, que la golpe fue a una básica, a una fuerza, a un partido de fuerzas básicas, y dijo, el morro, échame al chavo. Porque tal vez, no sé, a lo mejor en la 15 no jugaba, o a lo mejor no lo tenían muy contemplado, a lo mejor era banca, pero lo vio y dijo, échamelo. Entonces creo yo que muchas de por qué no llego es también quién te está dirigiendo, o quién está al mando del equipo. ¿Por qué? Porque te digo, la prueba está, por ejemplo, con Jonathan Dos Santos. Jonathan Dos Santos ya se iba a retirar con el Tano, y ahorita es uno de los mejores, uno de los pilares con el América. Entonces creo yo que a lo mejor sí la falta de oportunidades a veces es la que a uno lo desanima. ¿Por qué? Porque tú te cansaste. Tú Sí, dijiste, ya no voy más. la perseverancia, creo que eso es lo que hace que un jugador llegue a primera división y que tenga las ganas, porque también en su momento, y repito, mi padre siempre dijo, hay que estudiar y yo ya entraba a la universidad también y era pues volver a buscarle y siento que eso pues no te detiene, no te detiene, pero sí es algo pues, en donde también tienes que estar un poco atado. Ujú. Yo creo, a lo mejor si le hubiera dicho a mi papá, ¿sabes qué, pa? No voy a estudiar a lo mejor 1 o 2 años y voy a intentarle. No me hubiera dicho que no, pero no se lo dije, Ok. ¿no? Entonces yo creo que a mi hijo sí le diría, Inténtale. pues inténtale y si no sale, vienes, te regresas y estudias, porque a veces es complicado hacer las dos cosas al mismo tiempo, no que Sí. no se pueda, sí se puede, pero con mis amigos más cercanos les pasó casi exactamente lo mismo y al contrario, ellos se arrepentían de no haber estudiado por haberse ido al fútbol y después regresar y tener que estudiar, Ok. ¿no? Pero tienes que sacrificar una de las dos cosas en algunos puntos de tu vida o que lo tienes que hacer un poco más paulatino. Ok. Mira, ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. Si tuvieras que elegir los dos goles más bonitos que hayas metido, no importa si fue en el ámbito profesional o en el amateur, te la dejo libre. Pero si tú me dijeras dos goles, quisiera que me Los, dijeras por qué y obviamente pues en qué etapa fue. pues sí, creo que tengo muchos goles bonitos en mi carrera. No te la Este, quise dejar tan fácil, tan difícil con uno, por eso te dije dos, dame dos. pero uno de los más bonitos, sin duda, y hay una foto de ese gol, es el que metí con el Naranjo, jugando contra Pachuca, aquí en la 21 de marzo, ese gol de tiro libre. Fue uno de los que más recuerdo, que fue de los más bonitos que metí. Y el otro, pues yo creo que por el significado, fue el gol que le metí a Tigres con Oxitipa. Porque también te podía decir que el de Querétaro, Y yo pensé que ibas a decir ese. pero para mí, creo que el de Tigres se significó más por el equipo, por dónde estaba yo, por contra quién estábamos jugando, porque era un estadio repleto, y porque la gente en Ciudad Valles te veía como si fueras un profesional. O sea, había Bueno, que lo gente eras, que, pero te veía como que pues bueno, el, como sí, si fueras de el top, primera sí. división, pues, porque salías y la gente se quería tomar fotos contigo y demás, y creo que ese por cómo significó, por lo que fue y lo que pasó en ese partido, creo que fue uno de los que con más emoción recuerdo, no fue de los más bonitos, pero sí es de los que más De los más recuerdo. emotivos que has recordado. Ujú. Ok. Y la última. Este, si supongamos que tú tienes un teléfono y te contesta el niño de 3 años que se fue a Guadalajara, ¿tú qué le dirías a ese niño? ¿Qué le diría?
Luis, le diría que lo hizo bien, que cumplió con lo que tenía que hacer y que no se arrepienta de lo que es hoy en día. ¿Y le dirías que no diga que no se agüite por el no? No, le diría que no, que lo volvería a hacer una y mil veces más. ¿Repetirías tu misma historia? Sí. Muy bien, bueno. Y ya nada más ya para terminar, ¿cuándo crees tú que vas a dejar que ruede? O sea, en el sentido hipotético de que ya no voy a jugar más. Sí. Haciendo énfasis a mi canal que ruede, ¿cuándo tú dejarías que ruede? Híjole, lo he intentado. Llevo 3 operaciones de rodilla, de ligamento cruzado y de meniscos a mis 32 años y sigo terco todavía queriendo jugar. ¿Crees que ya es o Ya sea, ya es algo que te da vida? es ¿Que te hace algo sentir es vivo? algo que me hace sentir vivo. Yo tenía 2 años que no jugaba. No jugué de los 30 a los 32, literal, y empecé a jugar hace 6 meses. Y no sabes qué satisfacción siento de ponerme los zapatos, de sentarme en el campo y hacer mi ritual de vendarme los pies, de ponerme mis calcetas, pues, le agradezco a Dios todos los días que puedo pisar un campo de fútbol y meterme, porque la verdad es que mis rodillas ya no me dan mucho. Pero Y sigues lo teniendo la hago, misma emoción. y lo hago muy, muy cuidadosamente, pero sigo teniendo la misma emoción. Y no te podía contestar esa pregunta porque pues hasta que se me acaben las rodillas creo que va a dejar de Hasta ese rodar. momento va a dejar de rodar. Hasta ese momento dejas que ruede. Es Pues correcto. bueno, gracias Miguel. Gracias Gracias a por tu ustedes. tiempo y por compartirnos eso, que es lo la intención de todo esto es conocer a la gente que no llegó o que nos quedamos, porque yo también me quedé en esa etapa, o sea, yo también quise, no pude, ni modo, y me interesaba saber mucho tu historia, la verdad. Muy bien. Gracias. A ti. Y Y pues ahí te dejo para que síguenos en todas nuestras redes sociales, por favor. Facebook, Twitter, Instagram. ¿Y qué ibas a decir? ¿Algunas no, palabras? te iba a comentar ahora que entrevistes a Ignacio Villegas. Ok. Lo voy a tomar en cuenta para ver si nos acepta la... Tú tienes el contacto, ¿verdad? Pues yo tengo su contacto. Perfecto. Entonces, algo que les quieras decir. Por último, algo más que les quieras decir a tu familia. No, que los amo y les agradezco el apoyo que siempre me dieron a mi padre y a mi madre y a ustedes, mis hermanos también, que siempre me apoyaron y pues que, bueno, no se dio, pero estamos muy, muy felices con lo que se hizo Y que ruede. y que ruede. Bueno, ya nada más como parte del final, yo tengo esa playera con la cual yo jugué mucho tiempo en el San Luis también, en las básicas. Y la intención es que cada invitado me la firme y que me vaya a irla llenando y al último ponerla en un recuadro con las personas que me han aceptado la invitación. Entonces, si me puedes apoyar, pequeño para que no se vaya porque van a venir muchas personas, entonces, no, pues donde tú quieras, donde te salga mejor. Pues agárrale, No manches, pero... no, jálale. Ah, gracias. Listo, cara.